Buenas noches, estimados y queridos padres de familia y madres de familia. Gracias por haber aceptado ser partícipe de esta reunión, este conversatorio. Vamos a dialogar sobre un tema muy importante como es el parenting. Eh, Primero, comprender que es un término nuevo para la mayoría de nosotros como padres de familia. En el transcurso de la exposición lo vamos a ir analizando. Lo que vamos a hacer es un análisis jurídico doctrinario y el impacto en los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Debemos comprender que el término sharing nace de dos palabras. La primera que es share, que significa compartir, y la segunda parenting, que significa crianza. Esto da como resultado la palabra sharing. Entiéndase como la sobreexposición de la vida privada de los hijos en las redes sociales. ¿Qué es esto? Es el compartir fotografías, videos o actividades que realizan nuestros hijos en las diferentes redes sociales. El sharing puede conllevar a agravar otros fenómenos sociales como el bullying, el sexting o el grooming, y a la comisión de delitos como el acoso sexual, la violación de intimidad, delitos de odio, etc. Este fenómeno social amenaza con la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, especialmente el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen y el derecho al buen honor. El CONA en su artículo 11 manifiesta, el interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bien, en esta primera imagen tenemos unos términos como son el bullying, el sexting o el grooming. El bullying ya es un término conocido por la mayoría de nosotros, que es el acoso, la burla que recibimos, o en este caso reciben nuestros hijos por su físico. Este puede ser estatura, color de piel, entre otros. Pero tenemos otros términos como el sexting y el grooming. El sexting es el mantener un acercamiento o un chat por medio de una red social con contenido explícito o contenido para adultos. Puede ser un ejemplo, videos desnudos o fotografías desnudos. El grooming, por otro lado, es cuando una persona adulta toma contacto por una red social con un menor de edad y se hace pasar como un menor de edad para mantener un acercamiento. Vamos a hablar sobre el primer derecho, el derecho a la intimidad. El derecho a la intimidad de niños, niñas y adolescentes protege su esfera privada frente a injerencias arbitrarias, garantizándoles un espacio propio para desarrollar su vida personal y familiar, controlar la difusión de sus datos y ser respetado en su dignidad y autonomía progresiva. Este derecho protege la vida privada, dignidad y desarrollo integral y garantiza la autonomía, el respeto y el resguardo frente a injerencias indebidas o divulgaciones no consentidas. Unos ejemplos del derecho a la intimidad es, o la violación del derecho a la intimidad es publicar fotos sin su consentimiento, divulgar datos personales, intervenir sus mensajes o exponer su vida familiar en medios o redes, que es lo que manifestamos al principio, que es la publicación de videos, fotografías o las actividades que realizan nuestros hijos en las redes sociales. ¿Cuáles son las medidas de protección? Tenemos educar en privacidad, restringir función de datos, obtener consentimiento informado y promover supervisión responsable en entornos digitales y escolares. El segundo derecho es analizar el derecho a la imagen. Este derecho abarca su facultad de controlar la captación, reproducción y difusión de su representación visual, protegiendo su dignidad, desarrollo y privacidad frente a sus usos sin su consentimiento o que lo expongan indebidamente. Exponer su imagen sin control vulnera su privacidad, autoestima y seguridad, afectando su identidad, reputación y desarrollo emocional equilibrado. ¿Cuáles son los riesgos de la exposición digital? Tenemos que facilita el acoso, robo de identidad, explotación, manipulación digital, pérdida de control sobre su privacidad e integridad personal. Las estrategias que tenemos para defender o garantizar el derecho a la intimidad, perdón, el derecho a la imagen es obtener consentimiento informado, limitar publicaciones, educar en privacidad, usar configuraciones seguras y denunciar usos individuos de la imagen. El tercer derecho que tenemos es el derecho al honor. Este derecho protege la reputación y buen nombre frente a imputaciones, expresiones o publicaciones que puedan menoscabar, garantizando reparación y medidas de protección particulares por su condición de sujetos en desarrollo.
Impacto del daño al honor, afecta su autoestima, confianza y sentido de la valía, generando inseguridad, ansiedad y dificultades en su desarrollo emocional y social. Como ejemplo tenemos el difundir rumores, insultarlos públicamente, exponerlos a burlas en redes o atribuirles conductas falsas que dañen su reputación. Como medida de protección tenemos denunciar agresiones, retirar contenidos ofensivos, exigir disculpas públicas, apoyo psicológico y sanciones legales contra los responsables. La identidad digital. La identidad digital es el conjunto de imágenes, perfiles que construyen su presencia en línea y que conforman cómo son percibidos en el entorno digital. Por ejemplo, perfil de Instagram con fotos y comentarios compartidos por un adolescente, cuenta escolar en línea usada para clases virtuales y tareas digitales, avatar en videojuegos que refleja la personalidad y preferencias del menor. Esto quiero ser enfático precisamente en lo que tiene que ver con los videojuegos. Lamentablemente, gracias a a la tecnología en la actualidad, nuestros hijos pueden tomar contacto con diferentes personas solamente con hacer un clic, pueden comunicarse vía chat o peor aún, en vivo, usando el micrófono y no sabemos qué persona se encuentra en otro lado. Tenemos que aprender a supervisar los aparatos tecnológicos de nuestros hijos, como son computadoras, tablets, celulares, principalmente celulares, que es donde nuestros hijos a lo mejor pueden tomar contacto con personas extrañas poniéndolos en riesgo. La huella digital de un menor son los rastros permanentes y rastreables que deja su información y actividad en Internet. Como ejemplos tenemos comentarios publicados en redes sociales o foros, historial de búsqueda en navegación de YouTube, datos compartidos al registrarse en aplicaciones o juegos. Esto es importante también, tiene que ver con lo que le decía sobre los videojuegos, los datos que van a poner nuestros hijos en los juegos. A veces por desconocimiento, ellos colocan su nombre, colocan hasta la dirección de su domicilio, sin saber el riesgo que están corriendo. Eso tenemos que aprender a supervisar y enseñar previamente que si vamos a otorgar el acceso al Internet por medio de un dispositivo a nuestros hijos, primero enseñar cómo es el buen uso de estos aparatos electrónicos. Principio de corresponsabilidad. El Estado, la sociedad y la familia son corresponsables en la defensa y la garantía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Vamos a recordar qué es el sharing. Esta práctica consiste en documentar la vida personal de los hijos desde temprana edad en Internet a través de las redes sociales, mediante comentarios, fotografías, videos u otro material. ¿Cuáles son los riesgos que conlleva el sharing? Fomenta el bullying. Las imágenes o videos compartidos pueden ser usados para burlas o acoso escolar. Facilita el sexting involuntario. Fotos inocentes pueden ser manipuladas o difundidas con connotación sexuales. Esto también es importante cuando nos dice que pueden ser manipuladas o difundidas. Al decir manipuladas, todos conocemos ya cómo ha avanzado la tecnología y con respecto a la inteligencia artificial. Hoy en día, una fotografía de una persona, en este caso menores de edad, que se encuentre completamente vestido, lo pueden, con estas aplicaciones, desnudarlos en pocas palabras y pueden promover la pornografía infantil. Vulnera la intimidad. Se difunden aspectos privados sin su consentimiento del niño o niña. Puede derivar en delitos graves, desde acoso sexual y violación a la intimidad hasta delitos de odio en redes. Medidas especiales de prevención del sharing. Consentimiento informado. No publicar fotos o datos sin valor, sin valorar los riesgos y la voluntad futura del menor. Privacidad estricta. Configurar perfiles y publicaciones solo para familiares o amigos cercanos. Evitar datos sensibles. No divulgar ubicaciones, rutinas, colegios ni información médica. Pensar antes de publicar. Evaluar si el contenido puede avergonzar, ridiculizar o exponer al menor. Uso de seudónimos o imágenes para cubrir el rostro y ocultar los nombres reales. Aquí está todo básicamente lo que hemos venido hablando. Por ejemplo, el consentimiento informado es algo que los menores de edad
o nosotros como padres no lo hacemos con nuestros hijos menores de edad. Creo que nadie le va a preguntar a nuestro hijo de 5 años si le podemos o no le podemos subir una fotografía a una red social, simplemente porque nos gustó o cumplió años, nosotros sin haberle consultado la subimos. ¿Qué pasa diferente con nosotros ya adultos, no? A nosotros nos toman una fotografía que no nos gusta, simplemente nos comunicamos con esa persona y le solicitamos que sea eliminada, inmediatamente va a ser eliminada. En cambio, con nuestros hijos, la fotografía, la información, videos, van a permanecer en las redes de manera pública sin que ellos puedan tener un control. Tenemos que ir también teniendo una costumbre de ir eliminando o analizar, nos dicen que analicemos las fotografías y pensar si esta fotografía o este video puede ser motivo de ridiculizar a nuestros hijos. Lo que les manifestaba también en el último inciso, uso de seudónimos, cubrir rostros y ocultar nombres reales. No necesitan nuestros hijos poner su fotografía real en un videojuego, en una red social. Basta con poner algún dibujo, qué sé yo, un emoji y los nombres reales mucho menos. Tranquilamente podemos colocar seudónimos. Educación digital temprana, enseñar a los hijos sobre la privacidad, identidad y huella digital, supervisión parental conjunta, acordar reglas claras entre ambos padres sobre lo que se comparte. Derecho al olvido, eliminar contenidos antiguos que ya no sean apropiados, denuncia y reporte, notificar contenidos indebidos ante plataformas o autoridades competentes. Ejemplo responsable, los padres deben modelar un uso ético prudente en redes sociales. Quiero hablarles sobre el segundo inciso. Vamos a analizar más adelante una sentencia también. Es algo muy importante acordar reglas claras entre ambos padres sobre lo que se comparte. Aquí nosotros como padres de familia tenemos que pensar es únicamente en nuestros hijos. A veces nosotros tenemos una separación, un divorcio, y tanto de la parte paterna como la parte materna, por querer afectar a querer afectarse en sí, vamos arrastrando a nuestros hijos. Más adelante en la sentencia vamos a analizar esto también. Ejemplo responsable, el último inciso, donde nos indica que los padres deben modelar un uso ético prudente de las redes sociales. También nos falta bastante en eso y me incluyo. A veces nosotros mismos dejamos de lado alguna actividad que tenemos con nuestros hijos por estar enfocados siempre en un celular. Perdemos tiempo de convivencia con nuestros hijos, con nuestra familia por estar siempre con un teléfono celular al lado. Aquí tenemos el análisis de la sentencia. Esta es una sentencia que se ventiló en los juzgados de nuestro país vecino Colombia. Es la sentencia número T-245A/22. Tenemos como antecedente, un padre interponía una tutela en nombre de su hijo de 10 años, aduciendo que la madre compartía imágenes del menor en redes públicas vinculadas a plataformas de contenido para adultos, lo cual atentaría contra la intimidad, el buen nombre y libre desarrollo de su personalidad. ¿Cuáles fueron los derechos analizados en esta sentencia? Violencia vicaria, violencia indirecta contra la mujer, alienación o manipulación parental, forma de violencia psicológica en contra de la expareja mediante la instrumentación de los hijos. Es lo que les acabé de hablar. Usar a nuestros hijos como una herramienta de castigo para la pareja. Derecho a la intimidad familiar, afectación por alienación parental mediante divulgación de información sensible a los hijos. Sharing y huella digital, riesgos de la sobreexposición de la imagen de los niños, niñas y adolescentes en las redes sociales. Las pretensiones de las partes en esta sentencia fueron: el padre solicitó tutela para que se reconociera y protegieran los derechos del menor, intimidad, buen nombre, libre desarrollo de la personalidad frente a la madre por publicar su imagen en redes públicas. La madre defendió su libertad de expresión y aseveró que no estaba vulnerando derechos del menor, al tiempo que solicitó que no se impusieran restricciones injustificadas a su actividad. Decisiones judiciales, tuvo dos instancias. Primera instancia, el juez negó la tutela al estimar que no se demostraba una vulneración directa de los derechos del menor y que primaba la libertad de expresión de la madre. En segunda instancia, el Tribunal Superior confirmó esa decisión al concluir que no existía pruebas suficientes de una afectación grave e irremediable en los derechos del niño.
Sin embargo, el padre no se quedó, digamos, no se conformó con las dos instancias, sino que siguió hasta la última instancia, que es la decisión de la Corte Nacional de Colombia. Tenemos que la Corte Constitucional de Colombia determinó que aunque no se acreditó plenamente la vulneración de los derechos del menor por la conducta de la madre, los progenitores deben abstenerse de involucrarlo en publicaciones que lo expongan y garantizar su ambiente familiar sano. Esto es lo que le venía diciendo, ¿no? Nosotros como padres y madres a veces cometemos el gran error de querer castigar a nuestras parejas o nuestra expareja usando como herramienta de castigo a nuestros hijos. Le estamos haciendo un daño psicológico, un daño moral a la autoestima de estos menores al realizar esta actividad nosotros. Vemos que me imagino yo que para que hayan llegado a estas instancias, a una instancia judicial, el padre tiene que haber hablado ya con la madre y al ver una negativa por parte de la madre de declinar su acción de la publicación de la información o fotografías y videos de su hijo en común en las redes sociales, pues el padre no le quedó más que acudir a las instancias legales. Y vemos que por la Corte Constitucional de Colombia nos indica que los progenitores deben abstenerse de involucrarlo en publicaciones que los expongan y garantizar su ambiente familiar sano. Como conclusiones, el sharing compromete derechos fundamentales como la intimidad, la imagen y el honor de los menores. La exposición digital temprana genera riesgos psicológicos, sociales, jurídicos de largo alcance para la infancia. Los padres, el Estado y la sociedad comparten responsabilidad en la protección de la privacidad infantil en entornos digitales. La sentencia T-245A/22 de la Corte Constitucional de Colombia reafirma la corresponsabilidad parental en preservar la integridad y dignidad del menor en redes sociales. Bien, queridos, estimados padres y madres de familia, esta ha sido la exposición. Espero de a partir de ahora podamos nosotros tener una cultura de educación con respecto al subir y al manejar las publicaciones que realizamos en redes sociales con respecto a nuestros hijos, fotografías, ubicaciones, videos, principalmente las fotografías o comentarios que puedan afectar, puedan ser víctimas de bullying, de sexting, del grooming. Evitar esto, somos nosotros los primeros llamados, aunque aquí nos indicaba que además de los padres de familias, también está el Estado, creo yo, que los primeros llamados al defender la integridad de nuestros hijos, la imagen de nuestros hijos, somos nosotros como padres de familia. No tenemos que esperar que nos estén prácticamente obligando para hacerlo. Eso ha sido todo, estimados padres y madres de familia. No sé si alguien de repente quiere hacer alguna pregunta o también puede, con mucho gusto, pueda dar alguna experiencia o alguna recomendación. Creo que aquí está, todos somos padres, estamos para aprender y poder proteger la integridad de nuestros pequeños en casa. ¿Nadie se anima? Bueno, entonces no me queda más pues invitarlos para que lo escuchado el día de hoy puedan transmitirlo a familiares que tengan padres, que ustedes vean alguna fotografía que algún familiar publique de un hijo, puedan por interno, puedan tomar contacto personalmente con estos padres y puedan explicarles los riesgos que pueden conllevar la sobreexposición de las fotografías, de la información de nuestros hijos en las redes sociales y, ¿por qué no?, personas que no sean familiares, vecinos, puedan ir expandiendo esta información con el único fin de garantizar los derechos de nuestros hijos dentro de la sociedad y puedan tener pues un desarrollo tranquilo. Sin más que decirles, queridos padres de familia, les agradezco por haber participado en, en este conversatorio, en esta charla. Y nuevamente los invito pues a que sigan impartiendo lo escuchado el día de hoy. Sin nada más que decir, le quedo totalmente agradecido por haber compartido estos pocos minutos conmigo. Muy amable, buenas noches, estimados padres de familia. Gracias por la charla y buenas noches con todos también.
Buenas noches, muchas Gracias. gracias. Muchas gracias por su Muchas asistencia. gracias. Fue una Gracias, buenas información muy noches. productiva. Gracias, buenas noches. ¿La captura se hizo? Sí, Gracias, buenas noches. gracias.